Así pues, quiero nomás dejar aclarado, porque otro de los cuentos que se hacen de Acción Nacional es de que no tenemos plataforma y que nos quedamos en lo superficial. Pues no, sí tenemos plataforma. Y déjeme decirle algunas de las cosas que siento que hay que hacer en el país y pronto. Primero, yo pienso que la manzana de la discordia de la economía es precisamente la inflación. El problema de la inflación es que todo el mundo quiere que se haga la voluntad de Dios en los bueyes de su compadre. Todo el mundo quiere que el empobrecimiento que se está sufriendo lo sufra el de enfrente. Y el obrero quiere más sueldo y tiene razón. Y tiene razón. Y el campesino quiere también más precio por el valor de sus cosechas y también tiene razón. Y el industrial quisiera también y también tiene razón. Y el profesionista y demás. Y el que no ha puesto su parte que le corresponde para lograr bajar la inflación se llama gobierno. Porque el gobierno, cada vez que gasta de más, lo que hace es precisamente financiarse mediante una maquinona que tiene ahí por la calle de Legaria, donde hace billetes. Y que entre más billetes hace en Legaria, más empobrece al pueblo. Si alguno de ustedes, mis amigos televidentes, para poderse financiar en lo que ustedes gastan y se pusieran a hacer billetes, lo más probable es que los metieran a la cárcel. El gobierno hace billetes y nadie lo mete a la cárcel. Y en la medida que hace billetes, lo que hace es empobrecer al pueblo. Entonces, ¿qué es lo que requerimos? Autonomía del Banco de México, para que el Banco de México no se convierta en el mandadero del presidente y tenga que estar imprimiendo billetes para estar pagando precisamente el déficit presupuestal. Déficit que podríamos decir hace rato que se habló de una campaña austera y lo que hicieron fue comprarse un tren. Entonces, lo que hay que hacer es precisamente acabar con el enorme derroche público que existe, y empezaría yo precisamente para permear hacia abajo, para que la gente se diera cuenta de que iba en serio, por congelar el sueldo del presidente y de todos los secretarios de Estado y de todos los presidentes de las paraestatales o gerentes de las mismas, para que entendieran de que la cosa iba en serio, de que la austeridad no iba a ser un cuento, sino una verdadera realidad. Y yo no dejaría que el Banco de México imprimiese más billetes que una determinada cantidad que pudiera estar sujeta a la entrada de divisas por la venta de los productos que hagamos hacia el exterior. Y esto traería como consecuencia, obviamente, que se tendrían que sujetar al presupuesto los secretarios de Estado, y aquel que no se sujetase, yo lo correría desde la chamba y lo mandaría realmente fuera y a prisa. Y otra cosa que haría sería reducir la burocracia cuando menos en un 10% anual, pero para que no hubiera un shock, le pagaría un año de sueldo a esa burocracia, para que buscase ella ya en dónde trabajar y se pusiera ella a buscar sus fuentes de trabajo con un sueldo de un año mientras buscara la chamba, porque lo que no podemos seguir es teniendo esta enorme carga encima de todos los mexicanos. Y esto lo haría de tal forma, pues, de que nos permitiera cerrar algunas de las secretarías, secretarías de Estado. ¿Cuáles se cerraría? Yo fusionaría la de Hacienda con la de Programación y Presupuesto. ¿Por qué? Porque es lógico que no pueda seguir existiendo una secretaría que cobra y otra que gasta. Y el resultante final, ¿cuál ha sido? Pues, hombre, que Moctezuma Cid acabó peleado con Carlos Tello Macías y que Salinas de Gortari acabó corriendo a Chucho Silva Herzog. Y es lógico, las veces que pongan las dos secretarías juntas, uno gastando y el otro recobrando, pues se va a acabar en el mismo problema. Y en esta forma recortaríamos el personal y cerraría la Secretaría de la Reforma Agraria. En algún tiempo escribí por ahí un artículo que decía: aprovechense, se cayó el edificio, ya párenle. Y por una razón muy sencilla, porque resulta que todas las reformas agrarias, que ha habido muchas en el mundo, han sido procesos finitos, han tenido un principio y un fin, porque la tierra no crece, y porque si seguimos repartiendo nos vamos a quedar con 2 por 2 para que nos entierren. Y si además en 60, 70 años de reforma agraria y fase distributiva de la tierra no se ha logrado hacer la repartición, pues quiere decir que realmente pues no sirven para nada para hacerlo. Y así sucesivamente para ir quitando. Pero por otro lado, yo buscaría tener un crecimiento económico de cuando menos el doble
de lo que es el crecimiento demográfico, y no como ha sucedido en la actualidad, ¿Cómo lo lograría? Ahí le voy, en el sexenio actual. En el sexenio actual el crecimiento económico ha sido negativo. El crecimiento económico ha sido negativo cuando habíamos tenido crecimientos del 6% durante 20 y tantos años. Y precisamente crecimiento económico no hay, porque el gobierno se ha convertido en el que quiere hacer todo. Los buenos gobiernos deben de ser como los buenos directores de orquestas. Ellos nomás dirigen, los pitos los toca el público. La suma de las realizaciones de lo que hace la gente es lo que determina si existe o no existe un buen gobierno. El buen político, el buen gobierno es el que le proporciona la paz al pueblo. Y la paz es la tranquilidad en un orden donde impere la justicia y la equidad para todos. Yo le daría paz al pueblo, le daría confianza. Le daría paz y confianza para que el pueblo se pusiera a trabajar y a hacer cosas. Y le bajaría los impuestos a las empresas que reinviertan sus utilidades para que en esta forma generáramos más empleos, y le subiría los impuestos a los empresarios que quisieran retirar sus utilidades de las empresas. Fomentar que se reinvierta, inducir el crecimiento económico y no convertirse en un director de orquesta que quiere tocar los pitos, todos los pitos él, y que la melodía le está saliendo terriblemente mal. Insisto, un buen gobierno se mide por lo que hace el pueblo, no por lo que hace él. Y lo que hay que hacer es que el principio de subsidiariedad persista en todas nuestras actividades. Y este principio nos dice que cada quien debe de situarse al máximo de sus responsabilidades. Y así como en la familia debe de haber tanto hijo cuanto sea posible y solamente tanto padre cuanto sea necesario, en un gobierno, en una sociedad, debe de haber tanto pueblo como sea posible y solamente tanto gobierno cuanto sea necesario. Y fíjese bien, no estoy diciendo que no haya gobierno, no estoy yéndome a la liberalismo manchesteriano a ultranza, no, pero estoy pensando que precisamente el excesivo paternalismo oficial de esta sociedad paternalista, unipartidista y presidencialista es la que ha acabado con la energía creadora del ser humano. La más grande de todas las energías es la que traemos aquí adentro los mexicanos. Pero cuando el mexicano siente, o el hombre o el ser humano siente que va a estar siendo explotado desde afuera, esa energía nunca se desarrolla. Lo que tenemos que hacer es que el ser humano se sienta que no lo están queriendo explotar, para que suelte y se autoexplote a sí mismo y genere toda la energía que se requiere en el universo. En otras palabras, Ricardo, lo que estoy hablando son de dos principios básicos, tres, que están en mi partido entre presentes, por eso ingresé hace poco a mi partido. Respeto a la dignidad del ser humano, solidaridad, que no es otra cosa más que la conjunción de voluntades por encima de las diferencias y a pesar de las divergencias que podamos tener en aras de búsqueda de una meta común de orden superior que se llama México. Y el otro es el principio de la subsidiariedad, que el gobierno asuma su actitud subsidiaria, no paternalista, porque la antítesis de la sociedad subsidiaria es la sociedad paternalista. Y el problema de México es un problema que hemos tenido papá para todo, y cuando se tiene mucho padre acaba uno por ser dependiente. Gabriel Said dice que los esclavos se hacen con regalos, igual que los perros del trineo se hacen con el látigo. Lo que necesitamos es ayuda subsidiaria del gobierno para los indigentes. Pero yéndome, por ejemplo, al problema del campo, del cual quisiera hablar, aunque fuese brevemente, mucho he sostenido la tesis de que es hora ya de que el campesino deje de ser objeto de preocupación y ocupación de otros, y que se convierta en sujeto activo de su propio desarrollo. El campesino debe dejar de ser carne de cañón de mitin, y como le dijera Oscar Brauer, a quien conocía, aquel sabio mexicano que fue secretario de Agricultura y que era muy mal político y que lo corrieron por haber dicho lo que voy a decir, el campesino ha sido entrenado para votar, mas no para producir. Y hay un dicho muy mexicano, y yo soy agricultor, que dice: no hagas ruido en el ejido porque te quitan la parcela. Hay que romper el cordón umbilical
Hay que tener confianza en el campesino mexicano. Hay que entregarle la parcela en propiedad. Ni don Luis Cabrera, ni don Antonio Díaz Soto y Gama, los precursores del agrarismo mexicano, jamás hablaron del usufructo de la tierra. Curiosamente, los que tienen vocación para la tierra muchas veces no tienen acceso a ella. Y allá en Ciudad Obregón, una banda de rocarroleros pidió tierra y le dieron, y no tienen vocación. Y en El Dorado, Sinaloa, una casa de citas, pidieron tierra y les dieron, y no creo que tengan las muchachas mucha vocación por la tierra. Lo que hay que hacer es volver a que haya esa energía creadora del campesino y se desate la misma para que el campesino genere la riqueza que necesitamos. 34 millones de hectáreas factibles de llegarse a sembrar en este país y no se siembran más que 20 porque a nadie le importa. Y la educación, pues la educación es exactamente lo mismo. El centralismo, el monopolio, el control en todo lo educativo nos ha llevado a una enorme deficiencia. Control en el libro. Yo no me quejo de que sea gratuito, pero me quejo que sea único y obligatorio. Control en el sindicato, longitud, fuerza, control. Control en el presupuesto, control en todo. ¿Y cuándo vamos a ser nosotros, los mexicanos, nosotros? Quiero dejar asentado que los primeros responsables de la educación de los hijos somos nosotros, los padres. Y que el Estado debe de asumir su función subsidiaria y no rectora, sí, manejadora de la educación. Porque lo que ha llevado el monopolio educativo es a que Carpizo dijera hace poco que el 92% de los que hacen solicitud para ingresar a la Universidad Nacional de México reprobarían con 6 de calificación. Y hay 15 millones de analfabetas en México. Fracaso en la educación. Evidentemente que no está dando resultado los controles. Evidentemente que no está dando resultado el control del magisterio por longitud y demás. Yo volvería las cosas a donde tienen que regresar, a que los padres nos sintiéramos responsables de educar a nuestros hijos. Y con esto no estoy haciendo un lado el gobierno tiene que actuar, pero en forma subsidiaria. Aquí le he dado algunos puntos de vista: campo, educación, economía. Podría hablar mucho más. Quizás valdría la pena, Ricardo, que hablásemos un poco de nuestras relaciones internacionales, porque también ahí andamos medio chuecos. Adelante. Adelante, ingeniero. Candil en la calle, oscuridad en la casa. Doctrina Estrada, proveniente de un sinaloense, don Genaro Estrada, que habla de la autodeterminación de los pueblos y que nosotros somos muy buenos para gritarla allá en el exterior. Y sin embargo aquí adentro, ¿estamos dispuestos a dejar al pueblo mexicano que se autodetermine? El pueblo mexicano va a tener que arrebatar para que se le haga caso esta autodeterminación. Y conozco América Latina, conozco Nicaragua, conozco a los comandantes sandinistas, conozco a los líderes empresariales que los metieron al bote en Nicaragua, conozco a Pedro Joaquín Chamorro, cuyo padre fue asesinado, y que la prensa fue cerrada 1 y 10 veces ante la complicidad de las autoridades. Y conozco al cardenal Obando, hoy cardenal también, de modo que sé cómo andan las cosas. Creo que en las relaciones internacionales lo primero que tenemos que hacer es volver al sueño bolivariano. Esta reunión de los 8 puede tener algo positivo al respecto. Pero para cumplir lo que queremos en el exterior con lo que hacemos en el interior, para dejar de ser candil de la calle y oscuridad de la casa, tenemos que tener relaciones internacionales.